El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad. Recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra. Los que queréis profundizar en el conocimiento de la fe, madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio, y os servís, entre otros, de este programa de Radio María, el Compendio del Catecismo, para lograr esta buena intención. Hoy dedicaremos el programa a la participación de los oyentes. Sabéis que cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que queráis aclarar, o si os apetece dar un testimonio o incluso debatir alguna idea, Radio María pone a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383, y una vez por semana dedicamos el espacio a responder y compartir lo que vosotros habéis enviado. Antes de dedicarnos a esta bonita tarea, os quiero recordar que toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Como Cristo ama a la iglesia, aprenderé a amarte. Como Cristo murió por ella, yo daré mi vida por ti, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor es paciente. Como Cristo camino en la gracia, caminaré en sus pasos. Como Cristo sostiene todo, yo te tendré en mis brazos, porque el amor es sufrido, porque el amor es paciente. Como confiamos en aquel que es amor, nuestro amor durará por siempre. El amor. Vamos allá con nuestro programa de hoy dedicado a la participación de los oyentes, a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. Comenzamos con un mensaje enviado al correo compendio@radiomaria.es, cuyo asunto, el título del mensaje es 2418 del Catecismo y signos de los tiempos. Estimado Padre Antonio, le escribo como oyente habitual de su catequesis en Radio María sobre el Compendio del Catecismo, que muchos seguimos con agradecimiento por su claridad, fidelidad y tono pastoral. Muchísimas gracias. Sigo. Precisamente por ese aprecio y con un punto de sana retranca cristiana, me permito señalar lo que, escuchándole, empieza a parecer un punto ciego llamativo, más aún tratándose de un sacerdote que predica con constancia la moral católica
tal como está formulada, no como nos gustaría que fuera. En el número 2418 del Catecismo, al desarrollar el séptimo mandamiento, la Iglesia afirma con claridad que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. No es un comentario lateral, ni una nota ecológica, ni una ocurrencia moderna. Forma parte del magisterio ordinario universal en materia moral. Y aquí viene lo curioso y lo verdaderamente histórico. Por primera vez en la historia, ese principio moral coincide con una situación objetiva en la que en gran parte del mundo ya no es necesario causar sufrimiento ni muerte animal para alimentarse adecuadamente. Hoy existen alternativas nutricionalmente completas, más baratas en muchos casos, con menor riesgo sanitario, triquinosis, anisakis, zoonosis varias y sin violencia innecesaria sobre los animales. Al mismo tiempo, y este es otro signo que no parece menor, estamos asistiendo a una sensibilidad moral creciente y masiva hacia el sufrimiento animal, especialmente entre jóvenes. El problema es que, al no encontrar orientación clara desde la predicación católica, muchos están encauzando esta intuición por la ideología vegana con tintes moralistas, identitarios o incluso anticristianos. Dicho con ironía fraterna, cuando los pastores no predican una parte incómoda del catecismo, otros lo hacen encantados, pero sin Cristo, sin la noción de necesidad moral objetiva y sin la jerarquía de bienes propia de la fe. Por eso mi pregunta es sencilla y sincera. ¿No merecería este punto del compendio, precisamente por su novedad histórica y su impacto moral, alguna explicación explícita en sus catequesis? No para imponer dietas, sino para formar conciencias, discernir qué significa hoy necesidad y evitar que una intuición moral legítima sea secuestrada por ideologías. Se lo planteo con respeto sacerdotal y con afecto de quien le escucha, pero también con la sensación de que este silencio no es neutro y que quizás el catecismo aquí está pidiendo voz. Un cordial saludo en Cristo. Pues un saludo para ti también, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y gracias por tu pregunta. Si os parece, voy a leeros el punto 2418 del Catecismo Mayor, al que hace referencia nuestro oyente, y luego comento si realmente hay un silencio en esta cuestión. De manera personal, particular, es decir, no hablando del catecismo, sino del compendio del catecismo, de este programa, sí que hemos tratado el tema del animalismo y también hemos hablado del veganismo y cómo este es legítimo dependiendo de por qué razones se opte por esta forma de alimentarse. Pero aunque hayamos hablado de ello, a mí no me importa repetir las cosas cuando los oyentes lo pedís, así que vamos con esto. Leo el punto 2418, que ya lo comentaba, lo citaba el oyente. Dice: es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas. Es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Daos cuenta de que esta pregunta del catecismo no está incluida dentro del quinto mandamiento, no matarás, sino dentro del séptimo mandamiento, no robarás. Sabéis que muchas religiones tienen algún tipo de pautas alimentarias en las que se contemplan alimentos permitidos y alimentos prohibidos, así como, por ejemplo, en Cuaresma, restricciones específicas para días concretos. Los vegetales, sin embargo, no suelen generar ninguna controversia, pero los productos de origen animal, especialmente la carne, sí. Y insisto en que muchas religiones, incluida la nuestra, tiene restricciones específicas y para días concretos sobre el consumo de carne. De los mandamientos, el séptimo es el que trata de el consumo o el trato a los animales. No el quinto,
Digo porque el quinto es muy conocido por todos, ya que ordena no matarás. No matarás es un mensaje muy claro que no va acompañado de excepciones. Sin embargo, en lo que concierne a los animales, este mandamiento no se aplica en la mayoría de los casos, porque el cristianismo no es una religión vegetariana y la mayoría de cristianos no son ni vegetarianos ni veganos, porque objetivamente no hay ninguna objeción teológica a comer carne, salvo en Cuaresma y en la Semana Santa y los viernes del año, todos los viernes del año, salvo que en los viernes del tiempo fuera de Cuaresma se puede sustituir esa abstinencia, ese acto de sacrificio, por una oración o una obra de caridad o una limosna. Pero por lo general sabemos que es legítimo comer carne de animal porque Dios le dio al hombre el dominio sobre la creación y podemos sacrificar animales para satisfacer nuestros intereses. En este tema, como en muchos otros, es importante distinguir la posición oficial de la Iglesia, el magisterio, de tesis defendidas por pensadores y teólogos cristianos que también forman parte de la Iglesia. En general, entre los pensadores y teólogos podemos encontrar posiciones mucho más atrevidas que las que expresa el magisterio. El Catecismo de la Iglesia Católica se limita a hablar de un deber de benevolencia de parte del hombre con respecto a los animales. El catecismo, que es la expresión oficial de la enseñanza de la Iglesia, no, como dice el oyente en su mensaje, lo que a nosotros nos gustaría, es fundamentalmente antropocéntrico, incluso cuando afirma que todas las criaturas tienen su voluntad en su propio ser. Lo que el catecismo quiere poner en el centro de lo que se refiere a los animales es la dignidad del hombre. Es decir, es pecado, si queréis decirlo con una palabra dura, es pecado hacer sufrir a los animales, porque va en contra de la dignidad del hombre. Dios ha otorgado al ser humano la potestad sobre la creación. Y por lo tanto, los animales son percibidos como recursos que pueden ser utilizados por los hombres. Es legítimo, dice el punto 2417 del compendio, servirse de los animales para el alimento y la confección de los vestidos. Se los puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en su ocio. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables si se mantienen en límites razonables y contribuyen a cuidar o salvar vidas humanas. Dicho de forma rápida, los animales, como toda la creación, fueron hechos para el hombre. Esto es lo que enseña la Iglesia. Luego los pensadores tienen sus propias ideas y dan sus argumentos. Hay quien afirma que los cristianos tienen la obligación moral de abstenerse de comer carne y que por lo tanto deberían seguir una dieta vegana, es decir, una alimentación que no exija dar muerte a los animales, ya que a estos seres como criaturas sintientes creadas por Dios no se les debería quitar la vida. Y otros piensan que no hay ninguna objeción desde el punto de vista moral que los hombres comamos carne de animal siempre y cuando consideremos su bienestar, porque son un regalo de Dios y no deben ser maltratados nunca, ni durante su crianza, ni tampoco durante su sacrificio. Lo que está claro entonces es que lo que no se puede es hacer sufrir innecesariamente a los animales. Ahora hablemos un poco sobre el veganismo y el vegetarianismo. El veganismo es distinto del vegetarianismo. El vegano va más allá que el vegetariano, porque no solo no come carne de animales, sino que además no consume ningún derivado de animales, ni leche, ni miel, ni huevos, etc. Pero no hay más. Tampoco usan productos derivados de animales para vestirse o productos cosméticos que hayan involucrado algún proceso de depredación animal. Estos son los veganos 100% veganos. Ahora que todos nos entendemos, lo que hay que hablar es de por qué un cristiano querría ser vegano.
No es ningún delito serlo, no es ningún pecado, pero hay que ver la razón por la que alguien opta por esta dieta. Entonces, los cristianos que se identifican con una alimentación vegana pueden hacerlo o no, pero habría que formularles alguna pregunta, y es ¿por qué eres o por qué quieres ser vegano? Hay textos de la Sagrada Escritura que dicen literalmente nadie juzgue en comida o bebida. Colosenses capítulo 2, versículo 16. En el texto de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 2, y un poco más adelante también, encontramos a algunos creyentes que solo comían legumbre y no se debe juzgar, dirá San Pablo, a los que hacen eso. Y también tenemos en el profeta Daniel, en el capítulo 1, versículo 12, a aquellos jóvenes que comían solo legumbres. Entonces, no quiero, obviamente, obligar a nadie, no es mi papel, ni tengo autoridad para hacerlo, a que coma un chuletón, ni tampoco quiero obligar ni inducir a nadie a que únicamente coma tofu o soja texturizada. Pero ¿por qué quien opta por el veganismo cree que es mejor serlo que no serlo? Por lo general, hay personas que muchas veces utilizan la Biblia como una bomba de humo para desaparecer de preguntas que apuntan al centro del corazón. Por lo tanto, cuando dice San Pablo a los colosenses que nadie juzgue de comida o bebida, se está refiriendo a tradiciones relacionadas con la ley judía, porque en el contexto se habla de lunas nuevas, de días de reposo, de sábados. Por lo tanto, cuando San Pablo está hablando de esto, no se refiere al veganismo o al vegetarianismo. Cuando los creyentes de Roma comen solamente legumbres, no lo hacen porque rechacen la carne, sino porque mucha de la que se vendía en las carnicerías procedía de los sacrificios idolátricos del paganismo romano, y quienes se abstenían de comer carne lo hacían para evitar involucrarse de manera indirecta en carne sacrificada a los ídolos. Y cuando los jóvenes del profeta Daniel solo comen legumbres, lo hacen porque eran israelitas y no querían involucrarse en la comida de un rey pagano que atentaría en otras cosas, como por ejemplo el consumo de carne de cerdo, que estaba prohibida por la ley. Pero más allá de los clásicos ejemplos para decir que la Biblia fomenta el vegetarianismo, que no es verdad, hay que prestar atención a lo que hay detrás del problema del movimiento vegano, que es lo mismo a lo que Cristo siempre apunta, que es el corazón del hombre. Ahí es donde está el verdadero problema. Por lo tanto, la clave no es la dieta que consumes, sino por qué la consumes. No lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón. De hecho, cuando a Jesús le presentaron problemas alimenticios, él decía lo que acabo de citar. Nada hay fuera del hombre que entrando en él lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esto está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo 15. Quizá no se destaque a primera vista, pero en el fondo el vegano quiere encontrar un sentido de autojustificación y motivo de existencia de su propia vida, algo así como un eslogan, un lema vital: nunca haré sufrir o explotaré a ningún animal para mi provecho. Y eso me coloca en una situación de superioridad moral. Siempre existe una tendencia a no guardar eso para sí mismo, sino en compararse con los demás. Es la necesidad del ser humano de encontrar sentido a su vida y compararse con otros para verse bien a sí mismo, ignorando que el gran problema con esta creación es su propio corazón. Un corazón que quizás esté en conflicto con el propio Creador. Es paradójico que muchas personas, obviamente no hablo de todas, pero es muy curioso que dentro del ambiente vegano haya muchos que están a favor del aborto, y esto confirma su desacato a las órdenes, al mandato de Dios, que sí que condena matar. Entonces condenan lo que la Biblia aprueba, porque la Biblia aprueba comer carne de animales, y sin embargo aprueban lo que la Biblia condena, porque la Biblia prohíbe matar.
Obviamente un cristiano vegano no se identifica con esto último, pero si haces un poco de investigación histórica verás que el veganismo se remonta a religiones paganas y no al cristianismo. Como si fuera poco, hoy en día existe una militancia vegana que atenta contra el derecho de las demás personas. Hay vandalización, hay ideologías que se camuflan detrás del movimiento vegano y que se vuelven intolerantes ante todo aquel que piensa distinto. Pero centrándonos en el pensamiento cristiano, si Jesús hubiera querido dejarnos ejemplo de veganismo o vegetarianismo, lo hubiera hecho. Y aún así, él no vio ningún tipo de problema en que comamos carne. En la misión de Jesús a sus discípulos les dijo que cuando entraran en una casa coman lo que les pongan delante. ¿Ves que un vegano como cristiano puede ser un problema cuando te invitan a comer a una casa? Siempre tendrás que ir o bien con tu comida envasada o generar la incomodidad a tu anfitrión de que te tiene que preparar algo distinto de lo que él había pensado. Aparte de pan, Jesús multiplicó peces para alimentar una multitud y lo hace en varias ocasiones, al menos en 2. Jesús, como buen judío, celebraba la Pascua cada año y la última, antes de ir a la cruz, la Sagrada Escritura nos dice que partió la copa y el pan después de haber cenado. Así dice Lucas 22:20. Y la cena, como también sabéis, era un cordero. Cuando Jesús resucitó, comió pescado y miel, que es un derivado alimenticio animal, delante de sus discípulos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, lo tenéis. Entonces, Jesús no era vegano ni vegetariano. Es verdad que al principio de la creación, según podemos leer en el Génesis, parece que la dieta original del hombre era vegetariana y que después del pecado todo cambió. Cuando el hombre ocultó su desnudez con los vegetales, con las hojas de la higuera, Dios vistió al hombre con pieles de animales. De más está decir que esos animales tuvieron que morir para vestir a Adán y Eva. Y luego del diluvio se autorizó comer animales además de vegetales. Podéis leerlo en el Génesis capítulo 9, versículo 3. Ser vegano o vegetariano en Israel era rechazar los mandatos de Dios que involucraban sacrificios comestibles como la Pascua. Y durante siglos Dios dio su ley ceremonial a su pueblo Israel, donde los sacrificios de animales apuntaban a Cristo, que sería el Cordero de Dios que dio su vida en la cruz. Entonces, volviendo, ¿por qué ser vegano? ¿Por qué es una dieta saludable? Muy bien, la dieta mediterránea, igual que otras dietas, también lo es. Hay mucho de aporte de la proteína animal al ser humano. Es muy difícil, aunque se puede discutir, pero no es misión de la Iglesia, justificar desde el punto de vista científico que la dieta vegana sea mejor que otra dieta que incluya productos de origen animal en su justa medida. Que yo quiero ser vegano porque no quiero que los animales sufran. Muy bien, la Biblia nos dice que toda la creación gime esperando la redención de Cristo. ¿Fue injusto Jesús cuando comió los animales que comió? ¿Fue cruel Dios al mandar el sacrificio de animales en el Antiguo Testamento? Es verdad que Dios nos prohíbe que seamos crueles con los animales, lo dice Proverbios capítulo 12, versículo 10, pero Él nunca prohibió la ganadería como método de subsistencia. ¿Hay algún problema, alguna incompatibilidad entre ser cristiano y ser vegano? Puedes ser vegano, eso no te quita nada de cristiano, a no ser que tu veganismo involucre algún problema de fondo espiritual para entender mal el pecado en este mundo caído y la justificación en Cristo. Hay un error repetitivo que todos los seres humanos tienen para con Dios y es creer que una conducta alimentaria estaría basada en una cosmovisión bíblica errada. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. El veganismo puede ser simplemente un modo de alimentarse, con lo cual no tendría nada de malo, pero también puede ser
una cosmovisión que quizás vaya en contra de lo que Jesucristo enseñó, la Iglesia, la tradición, el magisterio y la propia Biblia nos muestran. ¿Que el veganismo te va bien? Perfecto, siempre y cuando no sea una distracción para ocultar otros pecados más profundos, o mejor dicho, otra cosmovisión que no es la del propio Dios. ¿Es necesario matar animales para comer? Quizás en nuestra Europa occidental primermundista no, pero la Iglesia, cuando da su enseñanza y la refleja así en el catecismo, lo hace para todo el orbe católico, y desde luego sacrificar animales para alimentarse o para vestirse no es moralmente malo. Quiero insistir en esto. Lo que sí es malo es torturarlos, hacerles sufrir innecesariamente, porque eso va en contra de la dignidad humana, no de la dignidad de los animales también. Pero el problema del pecado del maltrato animal es un problema humano, no animal. De hecho, no creo que los veganos reprochen a los leones que se coman las gacelas, entre otras cosas, porque no tienen la responsabilidad moral que tiene el hombre, y no va en contra de la dignidad de la gacela ser muerta por un león, ni de la dignidad del león matar una gacela. Sin embargo, sí iría en contra de la dignidad humana torturar animales. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes, y vamos con una pregunta enviada también al correo electrónico. El asunto es preguntas sobre la Biblia, escrutad las Escrituras. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Primero de todo, felicitarle por sus estupendos programas del compendio y en especial por los de la providencia divina, con esa preciosa oración de San Claudio la Colombier. Muchísimas gracias, esa oración a mí me encanta y por eso la compartí varios días con vosotros. Sigo. Y segundo, en referencia al programa del otro día, dedicado a las distintas traducciones de la Biblia, quería preguntarle qué le parece la Biblia Escrutad las Escrituras, edición 2025 de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos y San Pablo. Aunque yo utilizo para mi lectura de oración de las Sagradas Escrituras una Biblia edición de bolsillo de la Biblia de Jerusalén de 1999, que aunque la letra es pequeñita, me gusta el lenguaje que tiene y las anotaciones, y me es muy manejable, ya que me gusta leer caminando por mi casa. Me despido deseando paz y bien a todos los oyentes de Radio María, buscadores de la verdad, y que el Espíritu Santo les siga guiando, Padre Antonio, siempre de la mano de la Santísima Virgen María, San José, los ángeles y todos los santos, y en especial con la intercesión del Santo de la Dulzura, San Francisco de Sales. Este mensaje nos lo mandan desde Cádiz. Pues muchísimas gracias. Le tengo particular devoción a San Francisco de Sales. Me encanta leerle y diría que es mi santo favorito. Preguntas por la Biblia, escrutad las Escrituras. Obviamente yo no conozco todas las Biblias, hay muchas. En el programa que dediqué a las distintas traducciones hablé de las más importantes, o por lo menos las más conocidas, y esta Biblia que menciona, escrutad las Escrituras, es la traducción de la Conferencia Episcopal. Lo único que añade unas introducciones más amplias que la propia que tenemos en la Conferencia Episcopal. Por lo tanto, lo que es la traducción de la Biblia es la misma que la de la Conferencia Episcopal, que es la que se utiliza en la liturgia. Lo que aporta de diferente es que las introducciones y las notas de pie de página son distintas precisamente para favorecer esa escrutación o ese escrutamiento, esa profundización en la Sagrada Escritura. Pero yo cuando hablaba de las Biblias me refería sobre todo a las traducciones, y aunque las notas y las introducciones son parte importante de la Biblia que utilizamos, no son palabra de Dios, pero sí que es verdad que pueden ayudarnos a profundizar mejor en ella. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso musical, escuchamos una canción y continuamos con nuestro programa hoy dedicado a la participación de los oyentes con los mensajes que podéis enviar y habéis enviado ya al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383.
Omnipotente Altísimo, bondadoso Señor, son tuyas la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Por toda criatura loado mi Señor, Y en especial loado por el hermano sol, que alumbra ya del día y es bello su esplendor, y llega por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana agua preciosa su calor, Y su hija está humilde, loado mi Señor, por el hermano fuego que alumbra y es el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, Los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la coronación. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario para apasionados buscadores de la verdad, que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos dedicando el programa a responder a las preguntas de los oyentes. Vamos a continuar con dos preguntas que están relacionadas con lo que venimos hablando en los últimos programas, que es la realidad del alma. Así que vamos a escuchar las preguntas por separado. Una es una aclaración que piden sobre algo que afirmé en el programa cuando hablábamos del alma, y otra que tiene también que ver con el alma, de una cuestión de la que también hemos hablado, pero que quizás haya que matizar alguna cosa para que las respuestas queden lo más claras posibles. Comenzamos pues, ambos han sido enviadas por WhatsApp, una en mi formato favorito, así que vamos a escuchar la pregunta. Buenas tardes, acabo de escuchar el programa del compendio del Padre Antonio López sobre el alma y me ha creado algo de confusión al principio cuando habla de las piedras y de los minerales, que he entendido que como que son seres vivos y que tienen alma. ¿Eso está algo reflejado en la Biblia? ¿Podría explicarlo? Es que no lo he entendido bien. Y bueno, quería felicitar a toda Radio María y al Padre Antonio López por su estupendo programa. Y un gran abrazo para todos. Juana María de Cádiz.
Muchas gracias, Juana Mari, por tu pregunta. Un abrazo para ti también y gracias extras por mandarla en formato de audio. Antes de contestarte, que lo haré, voy con otra pregunta enviada también al WhatsApp que tiene mucho que ver con la cuestión del alma y como probablemente tocaré ambos temas en las respuestas a las dos preguntas, las leo juntas y así podemos hacernos una visión global de lo que dije sobre el alma y dar un pasito más en la profundización de este tema que es tan interesante. Yo me doy cuenta de que en el compendio del catecismo digo lo que puedo en una hora, que es mucho, una hora cada día, pero obviamente no se agota nunca lo que se podría decir de cada una de las preguntas del compendio. Vamos con este otro mensaje que habla también del alma. Dice: buenas tardes, Padre Antonio, soy Juan de Navarra y vecino mío. Gracias por su programa. Es muy buena formación que, hecha vida, trae transformación. Muchísimas gracias. La pregunta tiene que ver con uno de sus últimos programas del compendio del catecismo. La doctrina católica afirma que la persona humana es unidad de alma y cuerpo, dimensión espiritual y dimensión material. Entonces, ¿cómo se entiende que si la persona es siempre la misma, pero la materia de su cuerpo, su dimensión material, está en continuo cambio por la reproducción celular, o sea que el cuerpo no es el mismo con el paso del tiempo, se afirme que también somos el cuerpo? Seguro que tiene una explicación, pues fe y razón no pueden contradecirse. A la espera de su respuesta, un fuerte abrazo y muchas gracias por su programa. Pues otro fuerte abrazo para ti también, Juan, y muchas gracias por escribir al programa y por preguntar. Vamos a ver primero la pregunta que hacía nuestra oyente de Cádiz sobre si las piedras tienen alma. La respuesta es que no, y la Biblia no dice nada de eso. No tiene alma tal y como nosotros lo entendemos. La visión que tenemos nosotros sobre el alma desde el punto de vista de la antropología tiene que ver con Santo Tomás de Aquino, el gran doctor de la Iglesia, y también con Aristóteles, de quien él se alimenta para desarrollar su propio pensamiento. La concepción de Santo Tomás está basada en la concepción aristotélica. Pero, al igual que ocurre con otros aspectos de su pensamiento, ha de ser conciliada con las creencias básicas del cristianismo, que son la inmortalidad del alma y la creación, entre otras. El hombre es un compuesto sustancial de cuerpo y alma, representando el alma la forma del cuerpo. Frente a la afirmación de algunos de sus predecesores de que existen en el hombre varias formas sustanciales como la vegetativa y la sensitiva, Santo Tomás afirma la unidad hilemórfica del hombre. Entonces, cuando yo hablaba del alma de las piedras o del alma de los animales, me estaba refiriendo a la filosofía aristotélica que viene a afirmar que existen como distintos grados del ser, cada uno de ellos con su propia alma. Entonces, el alma vegetativa sería el de aquellos seres inertes, lo que nosotros decimos seres inertes, como pueden ser las piedras o las plantas. Luego estaría la sensitiva, que sería la propia que tienen los animales, y luego la espiritual, que es exclusiva del hombre. Y cada una contiene a las anteriores. Es decir, el alma vegetativa la tendrían solamente, por poner un ejemplo, las piedras, la sensitiva y la vegetativa la tendrían las piedras y los animales, y la sensitiva y la vegetativa, además de la espiritual, la tendrían los seres humanos. Santo Tomás afirma la unidad hilemórfica del hombre, es decir, que el ser humano constituye una unidad en que existe una única forma sustancial, que sería el alma racional, que informa inmediata y directamente a la materia prima, que sería el cuerpo, constituyendo el compuesto hombre. Del mismo modo que Aristóteles había concebido la existencia de una sola alma en el hombre que englobaría las funciones vegetativa y sensitiva.
Santo Tomás afirma que esa única alma es la que regula todas las funciones del hombre y determina su corporeidad. El alma se sigue concibiendo entonces como principio vital y como principio de conocimiento, pero se rechaza la interpretación platónica de la relación entre el alma y en el cuerpo, en el sentido de que Platón había atribuido al alma y no al hombre esas funciones vitales y cognoscitivas, mientras que la interpretación hilemórfica de Santo Tomás le llevará a atribuir esas funciones al hombre. Es el ser humano, el individuo, el que vive y conoce, el que razona y entiende, el que imagina y siente. Todo ello es imposible sin tener un cuerpo, por lo que éste ha de pertenecer al hombre con el mismo derecho que le pertenece al alma. La relación del alma y el cuerpo es una relación natural, no una situación forzada y antinatural, según la cual estaría el alma en el cuerpo como un prisionero en una celda. No se puede interpretar la interdependencia entre el alma y el cuerpo como un castigo para el alma, en contra de lo que los neoplatónicos afirmaban y que dio pie al desarrollo de algunas herejías basadas o inspiradas en el gnosticismo, como la de los cátaros. No obstante, dada la necesidad de explicar la inmortalidad del alma, Santo Tomás afirmará que en ella existen ciertas facultades que le pertenecen como tal y que no dependen para nada de su relación con el cuerpo. Otras pertenecen al compuesto hombre y no pueden ser ejercidas, por tanto, sin el cuerpo. Por supuesto, la intelección, la capacidad de conocer, es una facultad que le pertenece al alma, incluso en su estado de separación del cuerpo, en cuanto tiene como objeto de conocimiento no los cuerpos, sino el ser. La facultad de su potencia del alma puede ser clasificada en tres grupos jerárquicamente relacionados: las facultades o potencias vegetativas, las sensitivas y las racionales. Tenemos, pues, una clasificación similar a la de Aristóteles. No se trata de tres tipos de alma en el hombre, sino de tres facultades o potencias de la misma y única alma racional. Y quizá aquí venga la confusión cuando yo hablaba del alma de las piedras. No se trata de que tengan un alma espiritual como lo entendemos nosotros. Me refería a que todos los seres, según Aristóteles, tienen alma, tienen algo que les da su esencia. Las piedras, un alma vegetativa, los animales sensitivo y el hombre racional. Y en el hombre hay una única alma espiritual que tiene la facultad vegetativa, sensitiva y racional. No tres almas en el hombre, sino una única que tiene, digamos, estas tres potencias, estas tres capacidades. Dicho esto, vamos con la otra pregunta. ¿Cómo es posible que la persona sea la misma cuando el cuerpo cambia? Y ciertamente las células se van regenerando y en unos cuantos años no tenemos ni una de las que teníamos anteriormente. Vuelvo a repetir que el alma es la forma del cuerpo, es lo que da unidad y vida a la materia. Un cuerpo humano es verdaderamente cuerpo humano mientras está vivo, ya que el alma lo informa y lo organiza como un todo ordenado. Cuando el alma se separa, el cuerpo deja de ser un cuerpo del hombre, deja de ser la persona y se convierte en cadáver, es decir, materia que conserva su apariencia anterior por un tiempo, pero sin la forma que le daba vida. Lo que queda ahí son las formas secundarias típicas de los elementos y tejidos que con el tiempo se descomponen. El cadáver ya no tiene forma humana. Cuando digo forma, lo digo en el sentido filosófico, materia y forma. Entonces es materia de cuerpo, pero no materia de persona humana, pero no forma de persona humana, sino una sucesión de formas inferiores que se reemplazan entre sí hasta que queda solo polvo. Saber si algo tiene forma es saber si aún realiza los actos que pertenecen a su naturaleza. La forma se conoce por los actos que produce, mientras el cuerpo vive, siente, actúa, conoce, porque tiene el alma como su forma. Pero cuando ya no haces eso, la has perdido. De la misma manera,
Una piedra tiene su forma de piedra mientras mantiene su consistencia y propiedades, pero cuando se desmorona y se convierte en polvo ya es otra cosa, ya no es piedra, es polvo. La forma, pues, es el principio del ser y del actuar, y su pérdida es la pérdida de lo que hace que la cosa sea lo que es. Dicho de otra manera, lo que hace que tú seas tú es tu alma informando tu cuerpo, dándole forma, en el sentido, repito, filosófico, a tu cuerpo, dándole la esencia, el ser humano, a tu cuerpo humano porque tiene un alma que lo está informando. Así que los accidentes, el tamaño, porque nos hacemos más grandes a medida que crecemos y luego volvemos a disminuir cuando envejecemos, el color, tú puedes estar blanquito y luego te da el sol y te pones moreno, son accidentes. El pelo, por ejemplo, la alopecia es un drama para muchos hombres que hace cambiar tu aspecto, hace cambiar tu materia. Pero lo que te da tu ser, lo que te mantiene en la unidad de tu propia identidad es el alma. Por eso, aunque el cuerpo cambie, lo que informa, lo que hace que tu cuerpo sea cuerpo humano y lo que hace que tú seas tú es el alma. Así que por mucho que cambie el cuerpo, quien da consistencia, quien unifica y quien realiza las acciones de ese cuerpo es el alma. Todo esto desde la perspectiva filosófica, en concreto aristotélica y tomista. ¿Qué es lo que dice la Sagrada Escritura? En primer lugar, hay que entender que no hay ninguna contradicción entre hablar del ser humano como cuerpo, alma y espíritu o hablar del ser humano como cuerpo y alma. Ambas dos aparecen en la Sagrada Escritura para describir al ser humano, en la tríada cuerpo, alma, espíritu o en el dúo cuerpo y alma. Es importante reconocer que estos términos, cuerpo, alma y espíritu, no describen partes del ser humano, que esto es lo que muchas veces genera confusión. No son partes del ser humano, sino dimensiones del ser humano. Los conceptos cuerpo y alma expresan el hecho de que las personas son tanto corpóreas como espirituales. Es verdad que la Biblia a veces utiliza solamente la palabra alma para representar a la persona por completo, especialmente en su interioridad. Por ejemplo, el Salmo 42 dice: «Mi alma te busca a ti, Dios mío, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo». Pero no se refiere solo al alma, sino a la persona completa. Por otro lado, la Sagrada Escritura en ocasiones utiliza la palabra carne para simbolizar a la persona por completo, especialmente cuando se hace énfasis en la fragilidad y en la debilidad humana. Por ejemplo, dice Isaías 40, «Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se agosta la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ellos». Sí, la hierba es el pueblo. Y en otras ocasiones los autores hacen énfasis en la diferencia entre cuerpo y alma. El cuerpo es exterior, la dimensión física de una persona por la cual estamos presentes en el mundo físico y por la que somos capaces de relacionarnos con los demás. El alma es la dimensión interior de la persona, el principio vital que hace que una persona esté viva. Sin embargo, esta distinción no implica que el cuerpo y el alma sean dos partes separadas o que el alma solamente viva en el cuerpo. El Catecismo afirma en el punto 363 y 364, si bien el hombre está formado por cuerpo y alma, es una unidad. Por medio de su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Si bien el hombre está formado por cuerpo y alma, es una unidad.
La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Un cuerpo sin alma es un cadáver, un alma sin cuerpo sería un fantasma, no una persona humana. La unidad profunda del cuerpo y del alma nos ayuda a comprender la doctrina de la resurrección de los muertos. Nuestra salvación en Cristo no es solo una cuestión de que el alma llegue al cielo. Somos salvados de manera completa en cuerpo y alma. Por eso proclamamos lo que creemos. Creo en la resurrección de la carne. En el último día, Dios resucitará a los justos en cuerpo y alma y vivirán para siempre con Cristo resucitado. Esto dice también el Catecismo bastante más adelante, en el punto 990, en su momento hablaremos de nuevo de esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu en la nomenclatura triple de espíritu, alma y cuerpo? San Pablo dice a los tesalonicenses que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El espíritu humano es la capacidad que tiene el ser humano para relacionarse con Dios, para ser movido desde dentro por el Espíritu Santo. Y este es el punto más alto del alma. Dicho de una manera sencilla, el cuerpo es lo que permite que nos relacionemos con las realidades materiales, el espíritu sería lo que hace que nos relacionemos con Dios y el alma sería el nexo de unión entre el cuerpo y el espíritu, lo que permite que la experiencia que tenemos nosotros de la realidad material se vincule con la realidad sobrenatural que es Dios. A eso le llamamos alma en un sentido, si queréis, más bíblico. San Pablo nos ayuda a comprender esta triple distinción en la primera carta a Corintios, capítulo 2, versículos a partir del 13, en donde describe tres tipos de personas. Las personas espirituales, en griego las llama pneumatikoi, las personas naturales, que sería psikoi, que literalmente vendría a significar algo así como no espirituales, y las personas carnales, sarkikoi. Las personas espirituales son aquellas que viven bajo la influencia del Espíritu Santo. Ellos están guiados por el Espíritu, dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14. Las personas meramente naturales, según la Biblia, viven de acuerdo con su propia sabiduría, con sus propios recursos y sus propios esfuerzos. No comprenden ni aprecian los caminos de Dios. Finalmente, las personas carnales están dominadas por los impulsos egoístas de la naturaleza caída, incluidos los celos, la lujuria, la ira, el orgullo. San Pablo utiliza esta triple categorización para apelar a la madurez, llamando a todos los creyentes a volverse espirituales, o sea, a rendirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que quiero dejar muy claro es que la Iglesia enseña que la diferencia entre alma y espíritu no introduce una dualidad del alma, sino que el espíritu, con mayúscula, significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Esto nos alienta a estar continuamente abiertos al Espíritu Santo, cuya actividad dentro de nosotros nos lleva a la comunión con Dios y al gozo, la alegría espiritual. Sé que todas estas cuestiones plantean nuevas, como por ejemplo qué ocurre cuando el cuerpo y el alma se separan, si ya no es un alma personal, porque si no hay un cuerpo, que es lo que constituye la persona humana, ¿qué pasa entonces durante la muerte o después de la muerte hasta el momento de la resurrección? Bueno, pues de todas estas cosas no nos da tiempo a hablar hoy. Sabéis que podéis seguir formulando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras dudas, discrepancias también si las hay, enviando los mensajes al correo electrónico compendio@radiomaria.es
o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. No hay tiempo ya para seguir con más cuestiones de las que habéis enviado, ni tampoco para profundizar en las que han podido quedar abiertas después de estas preguntas, que al menos ellas confío que hayan quedado satisfactoriamente respondidas. Terminamos ya nuestro programa y lo hacemos como siempre recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.